Estamos en vivo en nuestro podcast el día de hoy. Víctor, tenemos un tema interesante. No quiero desaprovechar ni un segundo de este podcast. Amén. Yo sé que te dejé oscuro en cuanto al tema que vamos a tratar hoy. No te mande el tema para que tú sirvas de público también. Esa es la intención. Como habrán visto en el tema del día de hoy, vamos a hablar del libro de Apocalipsis. Un libro enigmático. Este tipo de video tiene la intención de convertirse en una serie de videos recurrente en el canal. Este tipo de video va a tener la intención de abrir los ojos a las personas al tiempo actual y al cumplimiento profético de las diferentes profecías que hay en Apocalipsis y en la palabra. No solo en Apocalipsis, sino también en el libro de Daniel, Ezequiel, etcétera, etcétera. Y en otros libros apócrifos que hablan acerca de los tiempos del fin. ¿De acuerdo, Víctor? De acuerdo. En este caso, hoy nosotros vamos a hablar de las dos primeras bestias. Las dos bestias del Apocalipsis. Tú sabes que Apocalipsis tiene como intención ser una revelación. Pero para nosotros Apocalipsis es como algo catastrófico, algo malo. Cuando una película tiene como el título Apocalipsis, tú dices, no, mira, aquí va a haber un terremoto, aquí se va a abrir la tierra. La película está buena. Pero Apocalipsis tiene como significado el quitar el velo. O sea, revelar algo. Es una revelación. Esa es la intención de Apocalipsis. Y lo dice desde el mismo inicio del tema. O sea, del libro. Dice la revelación que Yahweh reveló y etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, es importante al momento de hablar de Apocalipsis, cuál es la intención del libro, que es revelar. ¿Verdad? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de las dos bestias de Apocalipsis. Y este es un tema interesante porque es un tema que concierne mucho al tiempo actual. Y usted va a ver por qué, don Víctor. ¿Por qué? Porque hay muchas noticias que han surgido en los últimos tiempos que nos dan a entender que estamos a punto o a muy poco tiempo de ver el cumplimiento profético de todas estas profecías. El libro de Apocalipsis, en una parte, dice que esas cosas de Apocalipsis iban a suceder muy pronto. ¿Cómo así muy pronto? Si han pasado 2000 años desde que el libro de Apocalipsis se escribió. ¿Tú sabes lo que significa el muy pronto? Que una vez se empiecen a manifestar esos cumplimientos proféticos, y va a ser rápido. el tiempo en el cual... Sí, porque No para no digas eso, me asusta. De verdad, te asusta, ¿verdad? Cuando se empieza... Y ya empezamos, Víctor. Sí, ya pero tú vas a ver, esta serie tiene como intención hacer eso. No asustar, sino... Aunque asusta, porque el libro de Apocalipsis siempre ha generado esa tensión. O no sé si solo es a mí. No, a mí también. Esa tensión como de que, creo que a muchos. ¿Tú me entiendes? Quizás es por el desconocimiento de la intención que tiene el libro de Apocalipsis, que es más una revelación a los hijos para, más allá de traer miedo, traer shalom, traer paz. Entonces, en este caso vamos a hablar acerca de la primera bestia. De las primeras dos bestias. ¿Cuál es la primera bestia? Nosotros vamos a leer la palabra y esto está en Jasón, Revelación, o como nosotros lo conocemos, Apocalipsis 13, del 1 al 2. Dice lo siguiente: entonces yo me paré a la orilla del mar y vi salir del mar una bestia, teniendo 10 cuernos, 7 cabezas, y sobre sus cuernos 7 coronas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia salvaje que vi era como un leopardo, pero con patas como las de un oso, y su boca como la de un león. Y el dragón dio poder, y su trono,
y gran autoridad. O sea, algo que debemos entender, Víctor. First off, primero que todo, cuando habla acerca de caballo, de leopardo, de corona, que habla de cabeza, etcétera, etcétera, no está hablando en sentido literal. O sea, y por eso es que alguien dice, bueno, si a mí se me aparece una cosa así, yo voy a saber que es una bestia. Que es lo que yo pensaba anteriormente. Antes de tener el conocimiento, yo lo pensaba mucho. Y yo como que una bestia? ¿Cómo que una cosa rara va a salir? Pero si se me aparece un asunto con 7 cabezas y con la yo cuerpo creo que de tú te mueres antes de que te mate eso. Tú dices, no, o sea, a mí eso no me va a engañar. Pero en este caso, de esa bestia que está hablando ahí, es un gobierno. Correcto. Tú has escuchado la palabra nuevo orden mundial. Correcto. ¿Verdad? Claro que sí. Se han creado muchas teorías alrededor de esto. Unas son ciertas, otras no tan ciertas, ¿verdad? Porque incluso dentro de grupos que no siguen la palabra, han tomado este tipo de cumplimientos proféticos para hacer una especie de teoría conspiranoica. Pero la palabra no es teoría conspiranoica, porque hemos visto que desde el principio se han estado cumpliendo cosas que profetas de la palabra dicen, se cumplen, ¿verdad? ¿Y cuál es la excepción de nuestro tiempo? Actualmente se están cumpliendo esas profecías que nosotros veíamos lejos y yo personalmente veía bien lejos. Por ejemplo, Víctor, hablando acerca de la primera bestia y el gobierno del anti-Mashiach, en el portal de internet llamado Religión Digital está el siguiente título: reunidos en Bogotá, el CELAM y el Consejo Mundial de Iglesias que ratifican su compromiso con el ecumenismo. ¿Sabes qué significa eso? Un grupo de iglesias, ¿verdad? O el Consejo Mundial de Iglesias ratificando su compromiso con la paz entre las diferentes religiones. Porque algo que nosotros hemos tenido como entendimiento equivocado es que nosotros hemos pensado que a los tiempos finales la religión iba a desaparecer. Como que ya no iba a haber religión. Al contrario, sí va a haber una religión. Ahora, si tú quieres hablar de Yahweh en verdad, en Emet, ahí es que tú vas a tener el problema. Ahora, si tú vas a hablar de la religión que se va a instaurar con el nuevo gobierno, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver en diferentes asuntos. ¿Por qué? Periódico El Debate dice: Facebook, las religiones y el discurso de odio. Tú sabes, Víctor, y sé que es algo que nosotros, por ejemplo, como comunidad hemos sido afectados. A nosotros nos tumbaron la página, ¿verdad? Y hemos también visto cómo ha sucedido en el mundo que muchísimas publicaciones, productor, de asuntos religiosos están siendo tumbadas, páginas, comentarios. Hay una parte de esto que se ha exagerado, pero hay una parte que es real. ¿Por qué? Porque según se comenta, según se dice, esto, el tú compartir asuntos religiosos como estamos haciendo ahora, será considerado en un futuro discurso de odio. Sí, yo leí algo sobre eso. ¿Verdad? ¿Tú has leído algo de eso? ¿Qué sucede? Que cuando tú declaras algo como discurso de odio, tú estás diciendo que eso no hace bien socialmente. ¿Tú te acuerdas cuando hace 2 o 3 años yo querían imponer aquella cosa que si uno menciona tumban los videos? Una cosa que se pullaba y que era con dos y y lleva después 3, después 4. Eso mismo. Ellos decían que tú tenías que hacer eso porque eso era bien social. Y a quien no lo hacían era un loco, era un conspiranoico, era un enajenado. ¿Me entiendes? Eso es de la misma forma en la cual nos van a instaurar un nuevo
gobierno por el bien de todos. Y yo te voy a hablar más adelante de eso. Dentro de las noticias del nuevo gobierno están los objetivos de una Agenda 2030. ¿Tú has escuchado de eso? Claro que sí. Eso se trata. Y eso no es... Mira, si tú lo lees, en principio, sin tú entender qué significan todas esas cosas que ellos están diciendo, tú lo podrías decir o tú podrías pensar como de que, no, pero eso es algo bueno. Porque ellos están hablando de erradicar la pobreza, están hablando de cosas... muchísimas cosas buenas, Víctor. Pero tú vas a ver... Buena superficialmente. Si tú no le das mucha mente. Pero vamos a seguir hablando de eso. Dice el portal DW, que es un portal de noticias. Casa de las 3 religiones. Iglesia para 3 religiones. El Islam, el cristianismo y el judaísmo. Eso es una iglesia que se erigió, ¿verdad? Y que tiene como objetivo juntar dentro del mismo lugar personas del cristianismo, del islam y del judaísmo. ¿Bien? ¿Por qué estamos hablando acerca de esto? ¿Y por qué yo te hablo acerca de esto, Víctor, como público? Exacto. Porque estamos hablando de la primera bestia, ¿verdad? En la primera bestia tiene que ver con el gobierno del anti-Mashiach. Nosotros siempre hemos entendido como la bestia, como una persona. O como el anti-Mashiach, como una persona. Es lo que mucha gente cree que va a ser una persona. Cuando el anti-Mashiach y la bestia, las bestias, son más allá de personas, son sistemas. La segunda bestia, que también vamos a hablar de eso el día de hoy, sí es una persona. Explica eso, enviado. Vamos para allá, pero vamos a hablar de los objetivos de la Agenda 2030. Esto yo lo tomé de websites que explican esto, que no tienen nada que ver con teoría conspiranoica ni nada por el estilo. Simplemente ellos están explicando los objetivos de esa agenda. De entre eso están la erradicación de la pobreza, bien, lucha contra el hambre, buena salud, educación de calidad, ¿verdad? Igualdad de género. Bueno. Agua potable, energía renovable, empleo digno, innovación, reducción de la desigualdad, ciudades y comunidades sostenibles, consumo responsable, lucha contra el cambio climático, flora y fauna acuática, flora y fauna terrestre, paz y justicia, alianza para el logro de los objetivos. Alianza para el logro de los objetivos. Ahí en el número 17 es que viene la unión que tienen que hacer todos los gobiernos que se hagan parte de ese plan para ellos ser parte como de la misma justicia y paz. Pero por ejemplo, Víctor, nosotros que tenemos una serie hablando acerca de las religiones, hablando del catolicismo, que tenemos un video hablando no mal, pero sino desmenuzando las cosas que pueden estar incorrectas dentro del catolicismo. Una vez nosotros estamos hablando de eso, nosotros podemos generar algo negativo en esa persona que esté escuchando. Como por ejemplo la gente que le dio dislike a los videos ¿verdad? A los videos que subimos de las religiones. O sea, para esa persona lo que nosotros estamos dando es un discurso de odio. Para lo que nosotros estamos alborotando la paz de esa persona ahí. Imagínate que en ese sistema que ellos quieren crear como paz, el nosotros hablar libremente de la palabra es algo negativo. Ya es algo negativo realmente. Y no está tan explícito, pero como quizá va a estar en ese momento, pero ya está. Porque yo he visto videos de personas que predicando normal, sin ocasionar ningún alboroto ni nada, se lo llevan preso solamente por estar predicando. Pero si tú ves los desfiles de los trans y esas personas del movimiento no binario y eso, no pasa nada. Qué bueno que tú mencionas eso, porque en México, yo vi otras de las noticias, es que ese mismo grupo está abogando para que la palabra, la Biblia,
sea declarado también lenguaje de odio. ¿Por qué? Porque va en contra de sus creencias. Porque dice de la homosexualidad que es una abominación, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿dónde nos paramos nosotros? En el gobierno mundial. ¿Dónde estamos nosotros? En este nuevo gobierno que va a venir ahora. Si nosotros queremos obedecer al ABA, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Dónde nosotros vamos a estar? En el rol de malo. ¿Siendo qué? Siendo perseguidos, Víctor. Tú vas a tener dos opciones. O adaptarte al sistema. Exacto. O irte en contra del sistema y ser perseguido. Y ser perseguido. ¿Tú tienes que ahí es donde va a venir lo difícil. Sí, exacto. Pero, como dijimos, la intención no es meter miedo, ni hablar de miedo, porque realmente la palabra, si leemos el mismo Apocalipsis, habla de que nosotros, a lo que busquemos obedecer la palabra, Yahweh nos va a guardar. ¿Entiendes? Yo creo que ahí va a haber mucha más revelación y la gente va a abrir los ojos con respecto a su propia religión. ¿Entiendes? Cuando vea su propia religión adaptándose. Porque con lo que pasó hace un par de años atrás, que yo te estaba mencionando ahorita, ¿tú no viste cómo las mismas iglesias se adaptaron y estaban de acuerdo con los mismos gobiernos? No había iglesia que dijera, no, porque me voy en pantalonar y voy a decir... Yo estaba viendo algo que hablaba, algo similar a eso, que decía, o sea, que creo que decía que como que iban a haber dos iglesias, que hablaba Apocalipsis, creo que Apocalipsis 17, que hablaba de dos iglesias, que iba a ser la iglesia de Dios y la ramera, que era otra iglesia, que era una religión verdadera y una religión falsa. Sí. Y hablaba de las cualidades de esa religión, que iba a ser la falsa. Sí. Y decía que era una religión que no se podía ligar con el gobierno, con el poder de gobierno. Exacto. Y mira, que lo que nosotros conocemos como iglesia, desde el principio, ha estado ligado al poder de gobierno. Por ejemplo, desde que nació el asunto de la iglesia, siempre ha estado ligado a Roma. Exacto. Siempre ha estado ligado a Roma. Yo no soy de lo que me atrevo a decir, tal iglesia es la gran ramera. No llego ahí. Pero yo creo que la parte de la gran ramera también es otro sistema que tiene que ver más con esa unión que hay de las religiones. Porque tú sabes que en Israel, en un mismo lugar, hay una mezquita musulmana, como hablábamos, hay una quejilá judía y hay una iglesia cristiana. O sea, todo el mundo ahí conviviendo, coexistiendo, que eso es otra de las agendas, coexist. O sea, que tú puedes vivir con tu creencia, Víctor, yo puedo vivir con la mía, no te metas con mi creencia, yo no me voy a meter con la tuya. No prediques tu ideal, yo no te voy a predicar del mío. Déjame quieto. ¿Entiendes? Lo mismo que le dijeron a los discípulos allá en Hechos, que le dijeron a ellos, miren, ustedes pueden seguir predicando, pero no prediquen en el nombre de ese. No prediquen en el nombre de Yeshua. ¿Sabes? Que ellos no le prohibieron predicar. Si tú lo lees detenidamente. Ellos lo que le dijeron, miren, no prediquen en el nombre de ese que ustedes están predicando, que ese es el problema. Porque al final, ellos quieren tener una religión sin nombre, sin figura. De lo mismo que hablábamos, o sea, todas las religiones son iguales. Dios está en todo y en todos. Tú has escuchado ese discurso, ¿verdad? Ese es el discurso general de todas las religiones. Entonces, es el mismo Dios, pero con diferente nombre. Esa es otra. Entonces, nosotros tenemos que ese primer gobierno, esa primera bestia, es como quien dice, el inicio de todo eso. Y Víctor, eso de la ONU, de la OMS, UNICEF, el Banco Mundial y todas las religiones, que esos son como quien dice los poderes de este mundo, los poderosos de este mundo, porque la religión es un poder. Esas organizaciones que unen a las naciones, supuestamente, que unen a las naciones, son un poder, Víctor. Y al final, cuando ellos hagan algo por el bien común, que ellos digan o te pongan en la posición de que tú vas a pasar hambre o tú me vas a elegir a mí. Ahí es donde se va a saber. Víctor, la gente en pandemia se estaba matando por papel de baño. Papel de baño. Por papel de baño, Víctor. Imagínese usted que está ahí,
¿qué la gente no va a hacer cuando la necesidad que tenga sea de comida? Cuando tú tengas dinero, pero no puedas ir a comprar con ese dinero. Esa es otra. ¿Entiendes? Porque ya, por ejemplo, Víctor, en el lugar que tú y yo trabajamos, nosotros... Tú tienes una llave de allá. ¿Cómo así? O sea, tú tienes una llave para entrar allá. Tú ¿Qué, tu no, llave, qué no, llave? ¿verdad? Tú entras y tiene un asunto de reconocimiento facial, que es lo que te da acceso. Muchacho. ¿Verdad? ¿Te estás poniendo a pensar en eso? Ya yo lo he meditado. Pase magnético. Ya yo lo he meditado. El pase que yo tengo para entrar al trabajo es un pase magnético. Sí. Ok, ¿verdad? Para yo acceder a un lugar, o voy a tener que tener un pase magnético, o con reconocimiento facial. Y hablando de eso, quizá no sería lo correcto decir como que no, ya están poniendo el sello y la cosa así, pero ya han puesto cierta tecnología que yo vi un video que una mujer se puso un chip en la mano y ella pagó simplemente con hacer eso en la tienda. Y ahí tú te pones a pensar como que ese será el mismo sistema que van a usar para tú pagar. Te ponen tu sello y si tú no tienes ese sello, no puedes ni estar en la calle. Vamos a decir que es como la vacuna del COVID, la tarjetita que tenían. Y si tú no tienes no lo menciones, que no me van a tumbar el video. Si tú no tienes esa tarjetita, no podías ni entrar a la tienda a comprar ropa. Exacto. O sea, y eso es difícil. Yo me acuerdo que en ese tiempo a mí se me bloqueó la tarjeta del banco y yo tenía que entrar al banco para que me la desbloquearan. Tenía yo el dinero en mi cuenta, pero no podía entrar a la tarjeta. O sea, no podía entrar al banco porque no tenía la tarjeta. El green card. La tarjeta verde para tú poder entrar. Entonces, de eso se trata. Tú te estás fijando cómo ya desde eso que pasó y también cosas que han pasado anteriormente, como que se está preparando para implementar ese asunto. Porque el objetivo es no solamente convencerte, pero también desensibilizarte. Porque ya para nosotros es normal. Yo me tuve que sentar a pensar en cómo yo entro al trabajo y dije, pero Dios mío, mira. ¿Entiendes? Yo utilizo una cosa de reconocimiento facial y me tiro una foto y me pone la cosa en verde y me dice, sí, usted es ese. ¿Entiendes? O una cosa de una banda magnética para yo poder entrar a la estación de trabajo. ¿Entiendes? Ya eso es algo normal. Ya yo lo vi como algo normal. A mí no me sorprendió. Hasta que yo me puse un día y me puse a pensar y dije, vamos, un momento, por favor. Exacto. ¿Entiendes? Y por ejemplo, hay tiendas que tú nada más tomas los productos y te lo cobran automáticamente, sin cajero, sin necesidad de todo humano. Tú mismo lo escaneas. A través de reconocimiento facial, a través de el movimiento. Imagínate, ¿quién se le escapa a esa gente si no es por Adonai? Va a estar difícil. ¿Verdad? Entonces, entendiendo eso y viendo cómo actualmente en noticias, en diferentes cosas, usted se va a encontrar con mucha noticia distorsionada y mucha teoría de la conspiración, pero hay muchas cosas que son reales dentro de esas teorías. Y cómo catalogan mucho, no, tú eres un conspiranoico cuando tú hablas de esto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el objetivo también del enemigo es desensibilizarte y hacerte entender que si tú piensas en ese tipo de cosas de esa forma, tú eres un loco. ¿Tú entiendes? Tú eres un ignorante, ¿verdad? Como anteriormente le decían a los que no estaban en contra de tal y tal cosa. Le decían ignorante, tú eres esto, tú eres esto, para luego probarse que los que estaban en lo correcto eran los que creían en esa teoría conspiranoica, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir leyendo la palabra. En el mismo Apocalipsis capítulo 13, dice lo siguiente. Al capítulo 13, verso 11 al 17. Vi luego otra bestia saliendo de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como el dragón. Eso tenía 2 cuernos semejantes a lo del cordero. Tenía una apariencia, pero sus palabras hablaba como la del dragón. ¿Se entiende? Sí. Ahí está haciendo como desde ahí te está dando como una señal. Te está utilizando animales para darte porque sabemos que el cordero es Yeshua. ¿Entiendes? Tenía como una apariencia, como dice la palabra,
los ángeles de las tinieblas se visten como ángel de luz. Pues su intención es engañar. Entonces, dice, ejercita toda la autoridad de la primera bestia. O sea, esta segunda bestia ejercita toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal le fue sanada. Entendimos ya que la primera bestia venía siendo un sistema. Exacto, un gobierno. Estamos hablando de una segunda bestia que ejerce la autoridad de la primera bestia y que hace que alaben o digamos que vamos a utilizar la palabra que dice aquí, adoren a la primera bestia. ¿Entiendes? Por eso decimos que esta segunda bestia es lo que se conoce dentro del Apocalipsis como el falso profeta. ¿Bien? Bien. Vamos a seguir leyendo. Dice, y él hizo grandes maravillas. Escucha esto. Hasta el punto de que incluso podía hacer descender fuego del cielo sobre la tierra a la vista de los hombres. ¿Qué usted opina, mi estimado? Usted ve lo importante de leer revelaciones, porque te revela que el falso profeta va a venir haciendo milagros nunca visto, porque eso tú no lo has visto, nunca has visto, ni tú ni yo lo hemos visto. ¿Entiendes? Entonces, escucha lo que dice. Ella engaña a los que viven en la tierra por los milagros que se le permite hacer delante de la bestia, y les dice que hagan una imagen que honre a la bestia que fue herida de muerte por la espada y vivió otra vez. Y se le dio un espíritu a la imagen de la bestia, de modo que la imagen de la bestia pudiera hablar, y se le permitió que matara a todo el que no adorara la imagen de la bestia. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, recibieran una marca en el brazo derecho o en su frente, y que ningún hombre pueda comprar o vender, excepto el que tenga la marca o el nombre de la bestia, las multitudes que tienen su nombre. Interesante, ¿verdad, Víctor? Y habla acerca del número de la bestia, que es 666 o 666. ¿De dónde tú crees que viene eso, Víctor? Te iba a hacer esa pregunta realmente, porque no había leído específicamente, no quiero alegar ignorancia, pero no había leído específicamente donde habla del número de la marca en específico que decía que era el 666. Pero lo he escuchado mencionar. Lo he escuchado bastante, pero nunca lo he leído. Yo, personalmente, nunca lo había leído. Se dice que es un número de hombre y su total, la suma de sus nombres es 666. Tú sabes, en griego y en hebreo, las letras tienen equivalencia en número. Por ejemplo, se sabe que Yud, Hei, Bao, Hei suma 26, porque la Yod tiene un valor, ¿verdad? La Yod vale 10, la Hei vale 5, la Yod vale 10 y la Bab vale 5. Perdón, me equivoqué en una. Y al final, la suma total de esos 6 números, de esas 4 letras, es 26. ¿Verdad? Yod, Hei, Bao, Hei. La Hei es la que vale 5 y está 2 veces. ¿Verdad? Ahí fue que me equivoqué. La Bao vale 6 y la Yod 10. Ahí es que suma 10, 26. Me enredé. Pero de eso se trata. Entonces, en griego también, las letras griegas tienen sumatoria. Tú puedes sumar de la letra, tú puedes sacar números también. En español no pasa así. Para nosotros tenemos diferencia de los números y las letras. Y las letras no tienen un valor numérico, más allá de la posición que tienen. Pero en el hebreo es diferente. Entonces eso es bueno tenerlo en cuenta para nosotros entender. Con eso tú te das... Perdón que te interrumpa, Ricardo. Con eso tú te das cuenta lo informado que está el mundo y lo desinformado. Bueno, vamos a decir... No vamos a decir el mundo, sino
la gente que está en contra de la palabra y los que nos hacemos llamar cristianos, los mal informados que estamos. Exacto. Porque para tú entender eso de... Porque yo no sabía eso realmente. Okay. Para tú entender eso de por qué es el 666, tú tienes que obligatoriamente estudiar las raíces hebreas. Tú tienes que estudiar... Entonces tú te das cuenta y como tú me dices, pero ¿cómo el gobierno sabe de ese número si no... Como si no estudias raíces hebreas? Ahí tú te das cuenta de la importancia de que tiene que tener un cristiano para estudiarle eso y saber por definitivamente. Qué. Porque ahora mismo mucha gente, yo he dicho sí, el 666, pero es porque lo he escuchado mi vida entera, no porque yo sabía que era por significado numérico de letra. Claro. ¿Tú me entiendes? Dice, la sumatoria de su nombre es 666. Porque siempre se ha cogido el número. Y se ha dicho, no, 666. Y es un número mal. Y si tú lo pones ahí, eso es satánico. Y si tiene un número de teléfono, tú tienes que decir 666. Sí, pero es la sumatoria del nombre de la bestia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando llegue ese tiempo? Suma. Lo que hay que saber es la equivalencia de las letras. Porque no solamente suma. La equivalencia de las letras. Y suma. Y se supone que se va a cumplir que la sumatoria del nombre de la bestia será 666. Interesante, ¿verdad? Muy interesante, la verdad. Entonces, yo quiero enfocarme, por ejemplo, porque estamos hablando, recuerden, el tema es, el tema general, es como traer eso a lo actual. Y en esta parte yo me quiero enfocar en la apariencia de bondad o la apariencia de bueno que va a tener la parte de la bestia. Hay un Apocalipsis que se considera un libro apócrifo, que es el Apocalipsis de Elías, que habla de que el falso profeta va a sanar, va a abrir los ojos a los ciegos. El único milagro que no va a poder hacer es resucitar muertos, porque no tiene la posibilidad de dar vida. Tiene sentido escritural, Víctor. ¿Por qué? Porque si tú vas al Éxodo, cuando los magos del faraón están haciendo están haciendo las réplicas de Moshe, dice, ve y pon el río que se convierte en sangre. Moshe va y lo hace. Pero también los brujos, los magos del faraón lo hacen. Hasta que llegaron al último, donde Moshe convierte el polvo en vida, en animalitos, ¿verdad? Entonces, ese milagro ellos no lo pudieron replicar. ¿Por qué? Porque no tienen la potestad, el poder. No tienen el poder de crear vida, sino Yahweh. Y a quien Yahweh se lo permite. Exacto. Entonces, ese Apocalipsis, que es uno de los temas que vamos a hablar aquí. Vamos a traer varios de esos libros apócrifos que hay por ahí, hablando acerca del Apocalipsis. Porque ese dato solamente te da otra señal. ¿Qué dice? Que tú, que el falso profeta va a poder hacer muchísimos milagros. Fuego va a descender. Va a abrir los ojos a los ciegos. Muchos de los milagros que tú viste que Yeshua hizo en el Evangelio que nosotros conocemos. Excepto el de levantar a los muertos. Como Yeshua hizo 4 días a Lázaro y lo levantó de entre los muertos. ¿Se entiende? Entonces, esta es solamente la primera parte. Y la introducción de pero está bastante interesante. De este playlist que vamos a tener hablando acerca de esto. La semana que viene vamos a traer personas, vamos a hablar, vamos a no a conspirar aquí, sino a ver cómo actualmente estamos viendo el cumplimiento profético de cosas que a nosotros nos parecían bien lejos, o al menos a mí me parecían bien lejos. Yo pensé que iba a estar muerto para todo eso, la verdad. No, siendo honesto. Pero créame que si no lo liquidan de aquí a unos añitos, usted va a ver con mucho cumplimiento de cosas. Y el asunto es lo que yo dije al principio, que ese asunto van a pasar pronto. ¿Pronto en qué sentido? Como dijimos, que van a pasar en un corto periodo de tiempo. Todas esas cosas. Se van a suceder esos eventos uno tras otros. Bien.
Pero vamos a seguir hablando, vamos a ver puntos de vista, porque hay personas que entienden que el apocalipsis ya se cumplió, otros dicen que no, otros dicen que sí, pero... Mucha gente dice que el apocalipsis ya es como una revelación de lo que pasó anteriormente. Sí, pero eso está por probarse. Vamos a estudiar, de eso se trata, vamos a estudiar, vamos a leer la palabra y vamos a analizar las cosas que están pasando actualmente. Porque si tú piensas, Víctor, que eso ya pasó, tú no te vas a preparar. Y eso es lo que quiere el enemigo. Hasta aquí el podcast de hoy. Hasta aquí el podcast de hoy. Bendiciones Shalom, a todos. bendiciones a todos. Esa es la intención de este tipo de podcast. Que aprendamos. Amén. Que tengamos Amén. conocimiento del tiempo actual. Vamos a hablar acerca de esto. Vamos a hacer muchos videos y vamos a hablar. Tenemos muchos temas, Víctor, preparados acerca de esto. Así Tenemos es. mucho tema, mucha revelación, muchas cosas que, como lo que usted escuchó hoy, no me crea a mí, investigue, lea. Exacto. Ahí está el internet. Nosotros lo que podemos hacer es abrirle la curiosidad. Exacto. Pero depende de usted ya. Usted estudie. Indagar. No simplemente se niegue. No Exacto. simplemente diga, no, eso no es así. A mí me enseñaron que eso no es así, que eso ya se cumplió. Analice, busque, vea historia, vea noticia, piense, mire a ver cómo si encaja una cosa con otra. Dos cosas que un creyente nunca, o una cosa que un creyente nunca debería de hacer es negarse a nuevo conocimiento en cuanto a la Biblia. Porque la misma palabra dice que son nuevas cada mañana. No, claro, definitivamente. Y dice que para el final de los tiempos la ciencia aumentará, o sea que se va a entender mucho mejor. ¿Tú me entiendes? Entonces, Claro. un creyente que se niegue a aprender, no diciendo como que acepte lo que nosotros decimos por hecho, sino que no se niega, no se cierra la posibilidad de que lo que se esté hablando sea lo correcto. Claro, no cerrarse a estar equivocado. Exactamente. A que usted necesite nuevo conocimiento. Imagínate que Apocalipsis, por ejemplo, Juan, en la isla de Patmos, y él diga, no, ven que te voy a dar una nueva revelación. El libro de revelaciones, Apocalipsis, como lo conoces. No, ya yo... Ya llegué, yo no quiero más nada. No, yo quiero saber más nada. Ya yo viví todo el tiempo con Yeshua, ya yo sé lo que yo tengo que saber. ¿Verdad? No. Sí. O sea, tenemos que aprender y tenemos la posibilidad de aprender. Exacto. Y ese es el objetivo de este tipo de plataformas. Shalom. Hasta aquí el podcast de hoy. Shalom. Shalom, Shalom. Shalom, Víctor.